vamos a empezar ya porque si no nos vamos a ver. Sí. Entonces, vamos a ver, nos falta la ecografía obstétrica, ¿vale? Sí. Ecografía del embarazo temprano hasta las 10.6 semanas. Un patito parece, Sí, ¿no? qué bonito. Recién he visto unas resonancias magnéticas de fetitos en formación bien feos son, ¿no? Sí. Feos, realmente da miedo. En serio, a ver, ¿vas a buscar? Sí. Yo lo más, digamos, impresionante que he vivido ha sido había una paciente que estaba internada y con el cuello corto. Y la paciente no tenía que moverse, ¿no? Con reposo absoluto. La paciente no le dijeron que no tenía que moverse, entró al baño a orinar, ha vuelto a la cama y ¡pum! Se ha salido el feto. Y era un feto de 16 semanas. Uy, qué fregado. Sí, era impresionante porque, o sea, yo ya lo vi en la camilla, o en la cama de la paciente, estaba internada. Era un bebé de ese tamaño, pero parecía un muñeco, cabeza grande. Parece un muñeco, o sea, no es bonito, parece un robot, parecen pequeños monstruos. Algunas veces por ecografía, por ecografía los hacen parecer a extraterrestres. Sí, también. No son muy bonitos. Ya después creces. Igual cuando nacen feitos son buenos. Sí, recién así son. Se ven todo desmatizados, ¿no? Sí, después nomás ya van tomando fotos. Sí, también. Sí, no sé, pero sobre todo así cuando son bien chiquititos, son bien raros, son feitos. Sí. No tiene gracia. No tiene. Y entonces, la ecografía del primer trimestre es una ecografía que nos ayuda a confirmar la viabilidad, dar una datación, edad gestacional, número de fetos, si son múltiples tenemos que evaluar la colonicidad y también recomendar lo que es la siguiente ecografía, que va a ser la ecografía de screening morfológico precoz, que sería entre la semana 11 y la semana 13.6, donde además ya cuando ustedes vayan avanzando pueden hacer Doppler de arterias uterinas. Entonces, eso es vital, es clave hacer el Doppler de arterias uterinas en todas las pacientes. Vamos a utilizar los principios ALARA. Vamos a insonar tan bajo como sea razonablemente posible. La exposición debe reducirse al mínimo posible con la menor energía. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta con qué energía estamos insonando al bebé? Porque vamos a identificar nosotros lo que es el IT y el IL. Sobre todo el índice térmico es lo que tenemos que revisar, que aparece en la parte, si esta es la pantalla, aparece aquí. IT y IL. IM, índice mecánico, IT, índice térmico. Entonces, necesitamos menos de 1.0 de energía necesaria para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado. Y nosotros tenemos diferentes niveles de potencia y tiempos de exposición. Entonces, por ejemplo, el modo B, 2 dimensiones y 3 dimensiones, es seguro. Podemos utilizar esto por un tiempo ilimitado, siempre y cuando tengamos el IT entre 0 hasta 0.7. Si está muy alto, ¿qué tengo que hacer? Le bajo la potencia. Bajando la potencia va a bajar también el IT. Puedo usar armónicos, también no me afecta mucho. El modo M, menos de 60 minutos. Y a partir de aquí, el Doppler color, sobre todo el Doppler pulsado, es el que más potencia tiene. Entonces es el que va a aumentar más el índice térmico y es por eso que tengo que utilizar menos de 1 minuto si tengo este valor de índice térmico. Entonces la clave del éxito es en esta ecografía temprana no utilizar Doppler especular pulsado, no utilizar Doppler color. Hasta aquí podríamos considerarlo seguro. Modo M, armónicos
todo, o sea, ha habido estudios, casos en los cuales se han colocado bajo el microscopio tejidos a los cuales se les ha insinuado durante 24, 48, 72 horas por Doppler pulsado continuas, ser retirado de la exposición y luego se ha evaluado si había daño anatómico o no. No había daño anatómico, pero era tejido muerto. No sabemos si hay algún tipo de daño a nivel molecular y en esta fase del crecimiento donde estamos formando los órganos, entonces es mejor no arriesgarnos, ¿verdad? Por eso es que utilizamos el modo M. Algunos papás nos piden, quiero escuchar el latido del corazón. En realidad ni escuchamos el latido verdadero del corazón, pero quieren escuchar. Y podemos colocar el pulsado, pero 2 segundos. O sea, agarramos, generamos una fila, un fragmento de registro y luego ya no más. 2 segundos nada más, la mínima exposición posible siguiendo los criterios SALARA. Entonces vamos a hacer el diagnóstico de embarazo, la edad gestacional y la viabilidad del feto. La vía de elección para esta ecografía temprana, la vía de elección es transvaginal. Así que nosotros probablemente tengamos muchos problemas. Sobre todo en embarazos, por ejemplo, de 4 y 3 semanas. ¿Todo bien? Sí, gracias. De 4 semanas hasta por lo menos las 6 semanas. Aquí es un periodo en el que va a ser muy difícil la valoración por vía pélvica. Se prefiere esta ecografía por vía transvaginal. Y sobre todo en mujeres que tengan útero en retro o mujeres con obesidad, o también mujeres que tengan cicatrices importantes en la región del hipogastrio. Por ejemplo, una cicatriz corporal, una cesárea corporal es un problema. Luego, el orden de aparición. Lo primero que va a aparecer es el saco gestacional. Luego, dentro del saco gestacional, el saco va a crecer y en su interior va a aparecer la vesícula vitelina. Luego, el saco sigue creciendo, la vesícula vitelina está presente y cerca de la vesícula va a aparecer el disco embrionario. Y luego, conforme va creciendo el embrión, vamos a tener la vesícula vitelina, el saco gestacional, la vesícula vitelina, el embrión que va a estar dentro de la cavidad amniótica y afuera la cavidad coriónica que tiene como membrana el corión, y de esta manera vamos viendo cómo progresivamente se va el embrión alejando de la vesícula vitelina. Y luego, conforme va creciendo ya las siguientes ecografías, la morfológica precoz, por ejemplo, vamos a ver cómo estas membranas se van a fusionar, el amnios y el corión, y finalmente solamente tenemos una cavidad amniótica. Esa es la progresión. Entonces, lo primero que aparece es el saco gestacional. Nosotros tenemos aquí un útero. El útero, para poder recibir este saco gestacional, tiene que tener un endometrio engrosado, ¿no es cierto? Después de la ovulación, vamos a tener un endometrio en fase secretoria. Ahora, si es que ha ocurrido la ovulación, voy a dibujar mi línea donde probablemente estaría aquí. Estoy en fase secretoria, esta va a ser mi línea discontinua, donde está el punto imaginario de unión entre la pared anterior y la pared posterior. Entonces lo que ocurre aquí es que el embrión, el óvulo ha sido fecundado y entonces el saco gestacional va a llegar a este endometrio y se va a anidar. Esta anidación, lo normal es que ocurra en la parte fúngica y excéntrica del útero, es decir, cerca del fondo y no en la cavidad, sino que tiene que estar rodeado completamente por el endometrio. Una vez que ocurre esto, el endometrio ya no se llama endometrio,
ahora se llama deciduo, porque sufre un proceso de decidualización. Y entonces tenemos el signo del saco intradecidual, que lo que quiere decir es que el saco gestacional está fúndico, está excéntrico y está rodeado por lo que antes era el endometrio, ahora es la vesícula. ¿Por qué hacemos esta separación y la consideramos tan importante? Porque aquí a veces puede haber una colección líquida, líquido intracavitario, entre las dos hojas. Y esto a veces se puede confundir con un saco gestacional, pero en realidad es líquido. Y esto se reporta como líquido intracavitario. Bien, signos del saco intradecidual. Luego, alrededor del saquito, lo que va a aparecer es un doble anillo hiperetogéneo. Eso se llama signo de la doble desidia. Y luego va a aparecer la vesícula vitelina. Entonces, el momento en el que aparece la vesícula vitelina, o también conocida como saco de York, este embarazo recién se considera de certeza. Y ahora, si esto está dentro del útero, entonces es un embarazo intrauterino. Tenemos la certeza de que es un embarazo intrauterino. Si está solamente el saquito gestacional, no nos da la certeza del embarazo. Si tuviera yo aquí a nivel de la trompa, pasa, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres hombre de Villa, voy a llegar tarde y después ya estoy dicho, miren, no vamos, yo no voy a estar con ustedes. Acto seguido me choca jalar una cuerda. Bien. Entonces, eso, saco de York o vesícula vitelina. Aquí un punto importante es que cuando tenemos, entonces, lo que les decía, ya me acordé, lo que les decía, a veces podemos tener aquí, por ejemplo, un ectópico tubárico, y entonces en el interior podríamos encontrar solamente el signo del globo, la mancha, y esto no es un embarazo, no nos da la certeza de que es un embarazo ectópico. Ya cuando aparece el saco gestacional con la vesícula vitelina en su interior, la presencia de la vesícula vitelina le da la certeza de que es un embarazo. Ahora, si esto está dentro del útero, intrauterino. Si está fuera del útero o en algún otro lugar que no corresponde, entonces es ectópico. Pero ya nos da la certeza. ¿Qué más? Cuando estamos haciendo esta ecografía, ya no es necesario medir los diámetros del útero, porque sabemos que está aumentado de volumen por el embarazo. Y tampoco se debe medir el grosor del endometrio. ¿Por qué? Porque ya no se llama ni endometrio, ahora se llama testículo. Y lo que estamos viendo es un embarazo incipiente. ¿Bien? Bien, luego aparece el porcentaje de la actividad cardíaca y finalmente lo que es el ácido. Entonces, esta es la secuencia de eventos. ¿Ven? Este es un útero en anteverso flexión. Aquí veo la línea media y un saquito gestacional. Signo del saco intradecidual, rodeado por deciduo fúndico y no está en la cavidad, por lo tanto es excéntrico. Bien ahí. Luego podemos ver cómo se va a rodear por el signo de la doble deciduo, que no siempre está presente, y cuando colocamos la caja de color vamos a ver vascularización presente. Periférica. Luego entre las 4. Dice aquí de 0 a 4.3 semanas sin hallazgos ecográficos, pero por vía pélvica
De 4, 3 a 5 vamos a encontrar el signo del saco intradestidual y la doble decidua. 5.1 a 5.5 sí o sí debería haber ya saco. De 5.5 a 0, 6.0 semanas va a estar el saco vitelino o vesícula de York presente. Ya no se utilizan nombres propios, entonces el nombre correcto es vesícula vitelina. La vesícula vitelina va a aparecer como una imagen lineal, una imagen hiperecogénica. Voy a cambiar de color porque el verde no se ve bien, ¿no? Sí. Entonces, aparece como una imagen redondeada, un anillo hiperecogénico con un centro anecoico. Los valores normales de esta vesícula vitelina son de 2 a 6 milímetros. Y luego, próximo a esta vesícula vitelina, aparece el disco embrionario. Estoy alrededor para que lo vean. A esto se le llama también el signo del anillo de compromiso o el signo del diamante, anillo del diamante. Y luego el embrión va creciendo aún más y vemos como, por ejemplo, en este caso, este embrión está en plano coronal. Aquí vemos aquí es un disco embrionario, no sé cuál es el polo caudal ni el polo cefálico, solamente lo medimos así. Mientras que aquí tengo un polo cefálico, tengo un polo caudal. Esta es la cola que queda como vestigio de la evolución. Aquí tenemos los esbozos de las extremidades, esta es superior y esta es inferior. Y aquí en el polo cefálico hay una imagen quística que corresponde a el desarrollo normal del sistema nervioso central, el roumencéfalo. A las 6 semanas, a partir de las 6 semanas, nosotros deberíamos ya encontrar la frecuencia cardíaca. Por vía transvaginal vamos a ver más temprano porque tiene mayor resolución en la imagen, eso sería el término correcto. Por vía pélvica nos va a costar un poco más identificar la frecuencia cardíaca que por vía transvaginal. Entonces, por vía transvaginal, cuando el disco embrionario mide 1 o 2 milímetros, ya podemos detectar el latido. El latido va aumentando progresivamente y luego disminuye. Entonces, generalmente la frecuencia es de 100 a 115 latidos y luego esta frecuencia va a aumentar hasta lo que es 170 o 180. Entonces, normalmente en los embriones, los latidos, la frecuencia cardíaca va de 100 hasta 180. Los fetos 120, 160, lo que siempre nos han enseñado, ¿verdad? Pero para los embriones, estos embriones es normal desde 100 hasta 180 latidos por minuto. Se considera completamente normal. Ahí estamos viendo entonces nuevamente el signo de... ¿Qué signo es este? Saco Gestacional. intradestidual, saco gestacional intradestidual, muy bien, único, excéntrico. Y aquí estamos comparando esta imagen con esta otra. El líquido tiene generalmente bordes agudos, es una imagen más lineal y se encuentra entre las hojas. Y cuando comprimimos se desplaza. Entonces, a veces podemos confundirnos. Esto se llamaba anteriormente lo que es el pseudosaco gestacional. Ahora se aconseja con las nuevas guías no reportarlo así, sino que lo reportamos como colección líquida intracavitaria. Escasa, laminar, de tantos milímetros o centímetros cúbicos y la ecogenicidad. Anecoico, ecogénico, fluido estimular. ¿Ese era un corte transversal? Ese es un transverso. Ah, ya. Transvaginal. Y el otro es longitudinal, Ese ¿no? es longitudinal, transvaginal también. Ya, era Y eso. lo que estamos viendo aquí, el signo del saco intradestidual, no en la cavidad. Eso significa es único y excéntrico. Excéntrico no está en la cavidad. Muy bien. Ahí tenemos entonces los dos signos nuevamente. ¿Cómo nos podemos confundir con el líquido?
Y luego nosotros vemos acá el signo de la reacción coreodesidual. Aquí va a ir apareciendo lo que es el signo de la doble decidua. Dos anillos hiperecogénicos que van a rodear el saquito gestacional. Vean cómo el saco está fúndico y excéntrico, no está en la cavidad. Y ahí tenemos el signo de la doble decidua, donde esta es la decidua parietal y esta es la decidua capsular. Lo van rodeando completamente lo que es el saquito gestacional. Entre las dos hay una delgada capa hipoecogénica que nos ayuda a identificar los dos anillos. Y luego vamos viendo entonces cómo el anillo externo corresponde a la decidua y el anillo interno corresponde al colon. Es por eso que cuando hay desprendimientos, hay hematomas, buscamos un desprendimiento, se reporta como desprendimiento retropoliónico, porque aquí se encuentra el colon. Entonces, características diferenciales entre el saco gestacional y un pseudosaco. El saco es excéntrico, tiene signo intradecidual, está más próximo al fondo uterino, mientras que el pseudosaco, que ahora lo vamos a reportar como colección líquida intracavitaria, está en la línea media, entre la hoja anterior y posterior en la cavidad uterina. La forma es circular, de forma constante en los dos bordes, mientras que aquí tiene forma de plátano o media luna, bordes agudos. Los bordes están, el saco gestacional está rodeado por esos dos anillos hipergénicos, signo de la doble decidua, mientras que aquí está rodeado solo por los bordes de las dos hojas, entonces solo tiene una única capa decidual. El color. Al Doppler color vamos a encontrar aumento de la vascularización periférica alrededor del saco gestacional, mientras que el pseudosaco va a ser avascular. ¿Por qué? Porque es una colección líquida, no es un embarazo. Doctora, ¿el saco gestacional va a ser circular, ya sea en corte longitudinal o transversal? Sí. Siempre va a ser circular. Circular o ovoideo. Ah, ya. Pero siempre en los dos cortes no se va a alargar, no se va a convertir en tubo. Ahora, dentro del saco gestacional, todo esto es el saco gestacional. Está rodeado por su doble decidua. Dentro del saco lo primero que aparece es este anillo hiperecogénico, de contenido anecoico. Entonces, esto se denomina vesícula vitelina y es un signo inequívoco de embarazo. Si está dentro del útero, intrauterino. Si es ectópico, inequívoco de embarazo ectópico. Valor normal de 2 a 6 mililitros. Muy bien. Ahí tenemos entonces el saco vesícula vitelina debe verse a las 5 semanas y siempre es visible a las 5.4. ¿Dónde voy a buscar mi polo embrionario en una primera instancia? Lo más próximo a la vesícula vitelina. Ahí tengo que buscar. Cuando son chiquititos no sé dónde buscar, tengo que buscar alrededor del anillo. Y aparece entonces una masa de células nada más, que corresponde al disco embrionario, visible con 1 o 2 milímetros por vía transvaginal, entre las 5.5 a 6 semanas. Por vía pélvica, tal vez a las 5.5 no la vea, no vea el disco embrionario. Entonces, la resolución es diferente, ¿verdad? Voy a tardar en ver los hallazgos por vía pélvica que por vía transvaginal. Ahora, esto es clave. La actividad cardíaca se puede visualizar en embriones que miden 3 milímetros. Por lo tanto, siempre debe estar presente en embriones que tienen 5 milímetros. Y nuestro punto de corte para decir que este embarazo no va a funcionar es por eso que es de 7 milímetros.
Miren, se dice aquí que ya se puede ver a los 3 y que siempre debe estar presente a los 5, le damos 2 milímetros más de chance para que crezca, digamos, y presente latido. Si mide 7 milímetros y no hay latido, es un embarazo no viable. Entonces ahí hay que proceder a la evacuación. Aquí estamos observando entonces cómo el disco embrionario aparece cerca de la vesícula vitelina en el famoso signo del anillo de compromiso o anillo de diamante, donde la piedra o la roca corresponde al disco embrionario. Esta es la imagen del disco embrionario y aquí tendríamos la vesícula vitelina. Esto me lo han hecho a mí. Cuando tenemos un embarazo muy temprano de 5.5 a 6.0 semanas y la paciente va a sacarse la ecografía, entonces lo que vamos a encontrar es esto. Esto se llama el signo del infinito o el signo del 8. A mí me han dicho, tiene un embarazo múltiple. No era un embarazo múltiple. Lo que pasa es que a esta edad gestacional podemos ver la vesícula vitelina, que está aquí, y al lado está otra burbuja, también se llama el signo de la doble burbuja. Esta otra burbuja que se encuentra aquí se denomina, esta es la membrana amniótica, por tanto todo lo que está aquí se llama cavidad amniótica. Y entre los dos vamos a encontrar el embrión. Está el polo embrionario, el saco cavidad amniótica y la vesícula vitelina. Buenas tardes, doctor. Ahí estamos viendo el tallo colector. Entonces, no es un embarazo múltiple, es normal. Signo de la doble vesícula. ¿Será viable? No sé si es viable porque no hay latido. Apenas estoy viendo un embrión que casi ni lo veo ahí, ¿verdad? Entonces, si es un embarazo, sí. Certeza de embarazo. ¿Por qué? Porque tengo vesícula vitelina. Pero la viabilidad no la sé. ¿Quién me va a dar la certeza? La frecuencia cardíaca. Entonces aquí no hay certeza de nada. Luego pasa el tiempo y vemos como el embrión crece y se separa de la vesícula vitelina. Y claramente se diferencian las dos cavidades. Esta membrana se llama membrana amniótica. Por lo tanto, lo que está aquí es esta es la cavidad amniótica. Y lo que está aquí afuera corresponde a la cavidad coriónica. Vean la diferencia de líquidos. El líquido de la cavidad coriónica es hipocogénico, mientras que de la cavidad amniótica es anecoico. Dentro de la cavidad amniótica, ¿qué hay? El embrión. Y afuera, en la cavidad coriónica, ¿qué hay? La vesícula vitelina y el tallo de la vesícula vitelina. A veces podrían encontrar aquí una imagen que parece una vesícula vitelina, pero se encuentra dentro de la cavidad amniótica. Esto muy probablemente sea un quiste de cordón umbilical. ¿Por qué? Porque la vesícula solo está afuera, la cavidad coriónica nunca dentro de la cavidad amniótica. Estos quistes de cordón generalmente se van a resolver, pero hay que tener cuidado en relación a la valoración anatómica de seguimiento de este feto, o embrión y luego feto. Entonces, de aquí en esta imagen podemos ver un polo cefálico bien definido y un polo caudal también bien definido. Hasta aquí importantes entonces. Voy a borrar esto para que vean. La cavidad amniótica tiene un líquido anecogénico, mientras que la cavidad coriónica tiene un líquido hipoecoico. La diferencia entre los líquidos. La membrana amniótica. Esta membrana que se ve en la parte interna del saco corresponde al corio. Este es el corio. Este de aquí es el corio. Y esta es la vesícula vitelina.
el conducto vitelino, que parece un globito, ¿no? Está en relación en la cavidad coriónica y está unido a lo que es la vesícula vitelina. Es normal, no es una alteración patológica. Luego tenemos entonces que a los 6 milímetros de tamaño del embrión, la frecuencia cardíaca es de 100 a 130 latidos por minuto. Aprovecho esto. El doctor Nicolaides es pues, la máxima eminencia a nivel mundial para lo que es obstetricia, medicina fetal. Él está en la FMF, Fetal Medicine Foundation. Él trabaja en el Reino Unido. Y es un capo, ¿por qué? Porque hace mucha investigación. Todo lo que, los hallazgos, los criterios, etc. Él es uno de los que ha participado en casi todos los estudios de investigación, y a partir de mucha investigación es que ahora nosotros podemos venir a aprender estas cosas. Lo que significa también para estar espacio. Lo que significa también que en el futuro van a haber cambios, ¿verdad? Por eso es que vamos todo el tiempo modificando cosas, porque los consensos, la investigación, hay nuevos hallazgos, nueva tecnología, etcétera, entonces todo va cambiando. Bien, a las 6 semanas entonces encontramos el embrión, el disco embrionario, y en la parte media de este embrión vamos a encontrar un punto titilante que va a corresponder al corazón del embrión. Y nosotros lo correcto sería que usemos el modo M para poder visualizarlo. Y en el modo M, cuando el feto es más grande, aparecen ondas, que es fácil de identificar los puntos de medición. Cuando es más chiquitito, aparecen solamente líneas. Entonces tenemos que tomar en cuenta las líneas. Puedo medir del inicio al inicio, del final al final. Y también tener en cuenta la configuración del equipo. ¿Por qué? Porque algunos equipos están configurados para tomar la medición en la siguiente onda y otros para dejar una onda y pasar a la siguiente onda. Por ejemplo, aquí tengo una frecuencia de 114 latidos por minuto. Ha tomado desde aquí hasta aquí. Si es que el equipo estuviera configurado, yo no sé cómo está configurado, entonces pongo aquí el caliper y me sale el resultado de 260, significa que tengo que colocarle una onda más. ¿Verdad? Entonces, o aquí me sale 114, digamos, si yo paso a la siguiente me sale una frecuencia de 40, hay que devolver, mi corazón no está latiendo tan lento. Pero también es mejor ver la configuración. Ahora, cuando encontramos el embrión, desde que es una masa de células, un disco embrionario nada más, hasta que ya tiene más forma, entonces lo que tenemos que hacer es una medición desde la cabeza hasta la colita, desde el vértice cefálico hasta vértice caudal, sin tomar en cuenta las extremidades. A esto se denomina longitud cráneo-rabadilla. O la rabadilla es la colita del reloj. ¿Han comido rabadilla de pollo? Es la colita del pollo. Entonces, algunos autores o en algunos ecógrafos también aparece como LCN. Longitud cráneo-nalgas. Sería la traducción, digamos, al español, ¿no? Longitud cráneo-rabadilla o cráneo-nalgas. Y entonces se va a medir desde el polo cefálico hasta el polo caudal. En este caso estoy viendo un embrión en plano coronal. Lo ideal para medir la longitud cráneo-rabadilla es hacer el corte en plano sagital medio con el embrión mirando hacia la parte superior de la imagen. Eso es lo ideal, pero a veces no se puede. Entonces, ahí medimos.
desde la cabeza hasta la colita. Ahí estamos viendo la cola, vestigios de la evolución, que después te va a evolucionar también. Entonces, ¿qué será esto? La membrana de la cavidad Amniótica. amniótica, es el amnio. Y entonces esta de aquí es la membrana Coriónica. coriónica. Y esta entonces es la cavidad Coriónica. coriónica. Y esta de aquí, si está en la cavidad coriónica, es Sacovitelino. vesícula vitelina, saco vitelino o digamos vesícula vitelina. Pero mejor vesícula vitelina o saco vitelino. Y este es un corte donde estamos viendo el polo cefálico del embrión y aquí estamos identificando una estructura de apariencia quística que es normal, que corresponde al rombencéfalo. Entonces, aquí estamos observando a las 8 semanas después de la última menstruación, vemos el saco vitelino en la cavidad coriónica y tiene un largo pedículo libre en la cavidad amniótica que se llama pedículo del saco vitelino. Y ahí luego está el embrión. Este embrión realmente tiene formas extrañas. Muchos de tenía pacientes, parecen extraterrestres. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Este es el polo cefálico, los esposos de las extremidades, con sus proyecciones radiales, superiores, inferiores y la cola. Y además, en la región abdominal, en la pared, hay una herniación fisiológica. O sea, no hay espacio todavía suficiente en la cavidad abdominal, por lo tanto el intestino sale hasta que crezca la cavidad y luego se vuelve a introducir normalmente. ¿Qué más? El embrión está totalmente flexionado, entonces a veces cuando medimos, no medimos desde la cabeza, medimos casi desde el cuello hasta la cola, y la cola es el esbozo todavía, el vestigio de que hemos evolucionado. Antes teníamos polio. Ahí entonces vemos el polo cefálico a las 8 semanas y parece que tuviéramos múltiples vesículas en el interior del polo cefálico, pero en realidad corresponde al ventrículo lateral, el diencéfalo y el rombencéfalo en la parte posterior. Entonces tenemos ventrículo lateral, diencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Y este es un corte oblicuo donde se ve rombencéfalo con su forma de rombo y en la parte posterior el mesencéfalo, total y completamente normal. Había una época donde, ha debido ser de 2 años, 3 años atrás, donde había una locura, anatomía embrionarias. Sí se puede diagnosticar muchas cosas a nivel del embrión, pero estaban queriendo hacer intervenciones muy tempranas, es decir, que encontraban alguna sospecha de malformación y directamente hacer la evacuación. Entonces, eso se ha dejado un poco de lado. Pero sí se puede hacer un estudio detallado de la anatomía. Al final de las 8 semanas, el embrión va a medir 18 milímetros. Y aquí lo que vamos a ver es una cabeza grande, sobresalen las vesículas encefálicas, el rombencéfalo, el mesencéfalo, del encéfalo, y vamos a ver cómo en las extremidades aparecen los rayos digitales, la herniación umbilical y la persistencia de la cola, lo que ya hemos visto anteriormente. A la semana número 9, el embrión mide 28 milímetros y aquí ya tenemos una cabeza que sigue siendo grande, la que manda. En su interior vesículas encefálicas, ya se ven más claramente los miembros inferiores, pero persiste lo que es la herniación fisiológica del intestino medio. Este es un corte transversal del polo cefálico. Ya podemos ver cómo los huesos del cráneo están completamente formados, no hay discontinuidad.
Aquí es muy importante identificar la línea media y a los lados vamos a encontrar estas imágenes, esta imagen que parece las alas de una mariposa, que corresponde a los plexos coroideos, que están dentro de los ventrículos laterales. Luego vamos a ver nosotros en la semana número 10, ya se ve la región de la carita, podemos ver ojos, el cabello de la oreja, ya se ven los dedos y los pies de los manos, de los pies bien formados, y persiste la herniación fisiológica, pero ha desaparecido la cola. Aquí vemos en un corte transversal la herniación fisiológica y como en el vértice de las asas intestinales herniadas nace lo que es el cordón umbilical. Entonces eso es normal también. Y vemos que lo que ocurre con la frecuencia cardíaca desde 100 aumenta hasta llegar con un CDL entre 23 y 31 milímetros hasta los 180 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca menor a 100 tiene más probabilidades de que se pierda este embarazo, más probabilidades de un aborto. Mientras más alta la frecuencia, mejor. Eso dicen los científicos. Y entonces tenemos la final de la embriogénesis para pasar a la fase fetal. Y vamos a hacerla en esta edad, esta ecografía, la clave de esta ecografía es para hacer la datación, ver qué edad gestacional tiene este embrión. Y vemos como el CRL, la longitud cráneo-rabadilla, en etapa embrionaria es uno de las mediciones más precisas. El más menos, o el rango de error, corresponde a tan solo 3 días, hasta la semana número 10.6. Cuando estamos en la semana 11 hasta la siguiente ecografía, que sería la semana 14, sobre todo este rango, el más menos, el rango de error, es de 5 días. Pero aún así me sirve, ¿no? Digamos que mi paciente no ha venido a ninguna ecografía y recién aparece a las 20 semanas. Entonces, ahí mi rango de error es de más o menos 2 semanas. 2 semanas. Y hasta ahí no más puedo datar. No puedo hacer más dataciones. ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre algunos fetos crecen más y otros fetos crecen menos. Ahí se va a diferenciar mucho el crecimiento. Algunos van a llegar a cumplir o alcanzar toda su expectativa de crecimiento, crecen bien. Y otros que por alguna patología o cualquier cosa van a empezar a restringir su crecimiento. Entonces ya no me va a dar edad gestacional, solamente cómo está creciendo, porque hay una diferencia entre fetos y siempre. Entonces, ¿qué edad le voy a colocar? A ver. Tendré que utilizar, en todos los casos tendré que utilizar la fecha de último periodo menstrual o última menstruación. Si esta paciente viene, digamos, a los 8 meses, su primera ecografía, ¿qué puedo hacer? Entonces, hoy día la voy a citar, vamos a hacer la ecografía, voy a sacar una biometría, voy a tener un peso fetal estimado y voy a tener un percentil de peso. Y a partir de aquí voy a citarle para la siguiente ecografía, que va a ser en un mes, y voy a ver si este percentil de peso está creciendo conforme a lo esperado o no. Y a partir de esta relación yo voy a poder hacer una datación aproximada, porque aquí la diferencia es más de 2 semanas. Mi paciente tiene ovarios poliquísticos o estaba con el método de Mela, estaba dando la lactancia a su bebé y se ha embarazado. No sabe cuándo era su último periodo menstrual, o era muy irregular y no está muy segura, o no se ha notado, no sabe.
Entonces, yo tengo, digamos, que mi fecha de última menstruación sea el 15 de, no sé, julio. Y hoy día me hago la ecografía. Entonces, hasta hoy día, bueno, mal ejemplo. Pero digamos que la siguiente fecha va a tener una edad gestacional de 12 semanas. 12.5 semanas por ecografía. Y por su fecha de última menstruación me sale con 10, digamos, 10.2. Si hay igual o más de una semana de diferencia entre estos dos, debo descartar la fecha de última menstruación y me quedo con la ecografía. Porque la ecografía tiene un rango de error en esta edad gestacional de 5 días. O si es más temprano, de 3 días, nada más. Entonces voy a reemplazar su edad gestacional por la ecografía y ahora yo tengo que buscar cuándo probablemente haya sido su fecha de última menstruación para que coincida con mi edad gestacional por ecografía. Y puede tener también una fecha probable de parto por ecografía. Y esto ya no se mueve nunca más. No les han escuchado a los pacientes, es que voy a ecografía, me dicen que van a ser el 10, y luego vuelvo a ecografía, me dicen que van a ser el 5, y ahora no sé cuándo van a ser. Es que ese es un error. Yo ya no puedo poner fecha probable de parto para cada ecografía. Solo la primera, esta ecografía me da la datación, qué edad gestacional tiene este embrión o este feto. ¿Está bien? Y si tengo más de una semana de diferencia, descarto la fecha de última menstruación. Si hay menos de una semana de diferencia, me quedo con la actual. La fecha de última menstruación es la que conservo. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? Una pregunta, ¿el saco no lo medimos? Vamos a ver. Pero quien me va a dar la edad gestacional es el embrión. Porque si yo encuentro un saco gestacional, no me dice nada. Puede ser que esté embarazado, ¿no? ¿Verdad? Pero si dentro de este saco encuentro una vesícula vitelina, sí está embarazada, pero será viable. ¿Será que va a aparecer un embrión con vida aquí? No sabemos. Tengo que datar, ¿no? Imaginen ponerle una fecha probable de parto con esto. Ahora, sale, aparece el embrión. Este sí, pero todavía no tiene la viabilidad incierta. Voy a datar, ¿no? Necesitar que vuelva a ecografía dentro de unas 2 semanas. Vuelve a ecografía, encuentro latido. Ahora sí. Entonces agarro, mido mi longitud cráneo-rabadilla y comparo con mi funda. Menos de una semana, me quedo con la funda. Más de una semana de diferencia, entonces me quedo con la edad ecográfica. Y no muevo más. Nunca más, hasta que termine. Mi fecha probable de parto va a ser modificada por ecografía. La edad gestacional también va a ser por primera ecografía ecográfica. Y ya con eso me quedo. Yo ¿qué podría hacer? Podría agarrar mi gestograma y tratar de ver más o menos cuál sería con su fecha, su edad gestacional, cuándo sería su fecha de última menstruación. Y decirle a mi paciente, esta fecha vamos a manejar. Anotarse en un papelito y que todo el tiempo manejes. Ahorita, primer trimestre no pasa nada, segundo trimestre no pasa nada, pero ya el tercer trimestre, si yo no he hecho esto bien, entonces van a ver bebés que, pero está muy grande para la edad, o está muy chiquito para la edad, pero no sé si es real o es que era normal. Eso es importante. La diferencia es una semana entre la fecha del último periodo menstrual y la ecografía, ya sea arriba o abajo para poder corregir, ¿verdad? Sí, pero a esta edad gestacional, para la primera ecografía del primer trimestre temprano. Porque después de muchas más días de diferencia, semanas, hasta pues
¿qué vamos a hacer? Aparece el saquito gestacional, lo medimos. Pero lo correcto es medir el diámetro medio del saco. Generalmente los ecógrafos vienen con sacos gestacionales, agarras tu mides una sola medida y se acabó. Las guías dicen que tenemos que obtener 2 cortes, 2 planos ortogonales y hacer un barrido hasta encontrar el diámetro mayor de cada plano. Y luego vamos a medir diámetro longitudinal, anterior, posterior y transverso. Se suman las 3 medidas, se divide entre 3 y me sale un diámetro medio del saco gestacional. Hasta ahí. Entonces coloco el diámetro medio del saco gestacional, siguiente paso reviso si tiene vesícula uterina o no. Entonces, cuando reporte el diámetro medio del saco gestacional de tantos, sin presencia de vesícula vitelina, mi embrión. ¿Qué voy a hacer? Se sugiere que de control. Entonces vuelve y tendrá que revisar si es que ha aparecido o no ha aparecido, porque a veces no aparece. Ahora sí, tendríamos que asignar edad gestacional. No podemos asignar. Podemos poner más o menos, digamos, con cierto grado de... Y ni siquiera, porque los quieres es un saco gestacional. Entonces, pero más o menos, aquí está para el diámetro del saco gestacional, ¿cuántas semanas aproximadamente tendríamos? Y como el saco gestacional crece a una velocidad de 1.1 milímetro por día. Y luego aparece la vesícula vitelina que se encuentra en el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Y este también se mide. Vamos a medir de la parte externa a la parte externa. No de dentro de afuera a afuera. Como es un redondo, entonces no importa si mide transversal o anteroposterior, va a ser lo mismo. Pero lo importante es que mida de afuera a afuera. Diámetro normal de 2 a 6 milímetros. Probables alteraciones. A veces aparece un punto. No tiene un contenido anicogénico, es un puntito blanco nada más. El diámetro es menor a 2. Entonces, muy probablemente este embarazo no progrese. Va a haber mayor probabilidad de aborto. Sin embargo, si esta es mi primera ecografía que tengo que hacer, decirle, vuelva, otra ecografía. A veces también las vesículas vitelinas son grandotas, más de 6. Igual está asociado a mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de pérdida de embarazo y en algunos casos también a mayor riesgo de cromosomopatías. Entonces, pero lo importante de la vesícula vitelina es que es un signo de certeza de embarazo. Donde esté intrauterino o ectópico. Certeza, pero no viabilidad del embarazo. Exacto. Me da la certeza de que es un embarazo, pero no sé si es viable, o sea, si va a progresar, ¿no? Bien, ahora, luego tenemos que medir el CRL. Y el CRL se mide la longitud craneorrabadilla en corte sagital medio. Cuando estamos haciendo la valoración de lo que es el riesgo de cromosomopatías, esta medición debe ser lo más estricta posible. Han visto que a las 7 semanas a veces uno quiere, pero no puede, el embrión no se mueve tanto, entonces el embrión a veces aparece en coronal y no hay forma de obtener otra imagen, entonces nos quedamos en coronal. Si su equipo tuviera armado en 3D, pueden armar en 3D y luego medir en su diámetro longitudinal. Pero si no es posible, entonces venimos en coronal de cabeza colita. Para la ecografía cromosómica, como tengo que colocar estos datos en una calculadora independiente, y ahí sí, si yo me equivoco en la medición de la longitud craneorrabadilla, la relación de esta longitud con la translucencia nucal me va a salir alterada. No va a salir un buen trabajo. Entonces ahí sí tengo que medir muy estrictamente. Entonces, para esta medición,
vamos a ver un poco más allá, pero lo que tenemos que hacer para la longitud cráneo-rabadilla es tener dos polos bien definidos desde la cabeza hasta la colita. Y en la colita, en la parte, en plano sagital medio, si nos cortamos a nosotros mismos por la mitad, en la mitad no tenemos piernas, ¿verdad? En la mitad está el área de los genitales. Entonces, así me doy cuenta que estoy en sagital medio. Este es el tubérculo genital. Y este es el extremo caudal. Y este es el polo cefálico. Entonces, se ha hecho una medición de la longitud cráneo-rabadilla. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones para esa medición. Ven aquí, con el CRL entre 7 y 10 semanas, el más o menos es de 3 días. Entre las semanas 10 y 14, la precisión es más o menos 5 días. Eso es importante. La datación. Entonces aquí tenemos algunos criterios de viabilidad y de no viabilidad. En este caso, los embarazos no viables tienen 4 criterios: 2 de tiempo y 2 de tamaño. Los 2 de tamaño. Dentro del saco voy a encontrar un embrión. Si este embrión tiene un CDL igual o mayor a 7 milímetros y no tiene latido, entonces el embarazo es automáticamente no viable. Si encuentro un saco gestacional que mide igual o más de 25 milímetros y no hay embrión, entonces no es viable. Son 2 criterios de no viabilidad, de tamaño. Los de tiempo. Yo he hecho hoy día mi primera ecografía y en esta primera ecografía he encontrado una vesícula vitelina y un embrión, pero el embrión no tiene latido. ¿Qué tengo que hacer? Le digo que vuelva en 14 días. Vuelve. No hay latido. Entonces, el embarazo es no viable. La otra. Encuentro un saco gestacional y tenemos una vesícula vitelina en su interior, pero no hay embrión. Entonces, le digo que vuelva. ¿En cuánto tiempo? Más o menos 11 días. Para estandarizar el tiempo, generalmente lo decimos en 2 semanas. Vuelva en 2 semanas. Vuelve en 2 semanas, no hay embrión con latido, entonces no es viable. Le hemos dado el plazo de tiempo para que crezca 1.1 milímetros por día para que ese no esté quito gestacional. No hay crecimiento, no hay embrión adentro, no hay latido. Y además de que hemos visto, ¿no? El latido aparece con un embrión de 3 milímetros. Y todos los embriones de 5 milímetros deben tener latido. Y le estamos dando hasta 7 milímetros para que presente latido. No hay latido, entonces no es viable. ¿Bien? Esos son todos criterios de viabilidad. Un saco, una vesícula vitelina, un saco que está diametralmente del saco de 27 milímetros con embrión que tiene latido, entonces todo bien. Hay algunos signos indirectos de viabilidad y no viabilidad, pero no son diagnósticos. Los únicos que son diagnósticos, por eso esta tabla tiene que saberla bien. Esto es lo único que me diagnostica embarazo no viable según las últimas guías. Lo demás está por demás, es más o menos viabilidad incierta. Vemos acá viabilidad incierta, criterios de sospecha, de fallo de embarazo intrauterino. Entonces, los intermedios, ¿verdad? CRL menos de 7 sin latido, diámetro medio del saco de 16 a 24 sin embrión, ausencia de embrión más latido cardíaco cerca de 13 días después de una ecografía con saco gestacional pero sin vesícula vitelina, todos los intermedios. Y la vesícula vitelina, el signo del infinito, o también conocido como signo del amnios vacío, dentro de la cavidad amniótica no hay embrión.
La vesícula uterina igual a más de 7, está aumentada, pero no me dice que no es viable, ¿verdad? Que el saco gestacional sea pequeño en relación con el embrión, igual es viabilidad incierta. Ausencia del embrión igual a más de 6 semanas después del fumo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos inciertos? Vuelva a la ecografía o la ecografía después de 2. Ahí en la parte de sugerencias se sugiere realizar ecografía en 2 semanas para corroborar y habilitar embrionaria. Listo. Entonces, bueno, ahora, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un CDL de 4, no hay latido. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Es el embrión. El embrión, muy bien. 4 milímetros sin latido, ¿qué voy a hacer? Voy a 2 semanas, muy bien. Ahora, diámetro medio del saco 22, ¿qué voy a hacer? No hay embrión. Solo está el saco, con diámetro de 22. Voy a parar 2 semanas. Signo del apneus pasivo o el signo del infinito. Vesícula vitelina, cavidad amniótica. No veo el embrión, sé que está aquí probablemente, pero no lo veo claramente, entonces no hay latido. No puedo ver el embrión, solamente voy a reportar como signo del apneus vacío, pero es no viable. No sabemos. No sabemos. ¿Qué le voy a decir? Bueno. Vuelva en 2 semanas. Este de aquí. La vesícula vitelina mide 8 milímetros. Grande. No me dice nada, ¿no? Vuelve en 2 semanas. Aquí, el saco gestacional parece pequeñito. El embrión parece grande para su saco. Aquí está la membrana amniótica y aquí está la vesícula vitelina. Puede ser por el corte, que el contenido sea hipogénico, o puede ser que sea una vesícula vitelina medio anormal, ¿no? Tendría que ver el corte, pero esto nos indica que tengo un saco pequeño para el tamaño del embrión. A esto se denomina, algunos autores denominan el oligohidramnios del primer trimestre. ¿Cómo se hace esto? Se saca el diámetro medio del saco gestacional y se resta el CDL. Y el resultado, si sale igual o menos de 5, es anormal, muy pequeño. Y ahí oligohidramnios del primer trimestre. Pero ese es un signo de no viabilidad. Mis primeras ecografías he visto esto, yo, Dios mío, ¿cómo que ser? Y no, pues, después de hecho seguimientos de bebé, y ahora está grandote. Ya es un niño grandote. Y yo tenía miedo, porque aquí, o es que hay mayor riesgo de pérdida de embarazo, o puede tener un problema renal. Como no perdió el embarazo, seguía haciendo los controles, entonces yo dije, voy a revisar a conciencia estos riñones, y no lo presentó tampoco. Entonces, no me dice nada, solamente que el líquido parece más escaso y probablemente tenga más riesgo de aborto, pero no me dice más nada. O tal vez tenga más riesgo de una enfermedad renal, pero tal vez no. Así que no es diagnóstico de no viabilidad. ¿Qué voy a hacer aquí? Nada, pues seguir su control habitual. Tiene latido, mide el cerebro y se acabó. Ahora, después de 6 semanas de la fecha de última menstruación, no hay embrión, entonces lo mismo, ¿verdad? Tengo que ecografía de control en 2 semanas. Este es otro. Cuando tengo bradicardia, por ejemplo, aquí, un embrión con una frecuencia cardíaca menor a 80. Entonces, el riesgo de pérdida de este embarazo es del 100%.
conforme va subiendo, el riesgo de pérdida va disminuyendo también, de manera proporcional. Así que lo único que me dice la frecuencia es nada, pues que probablemente no progrese, pero puede que sí también, ¿no? No me dan mucha información. Yo me acuerdo como en la universidad nos decían un desprendimiento retroporiónico de más del 50% no es compatible con el progreso del embarazo. Pero yo he visto varios casos de desprendimientos de más del 50% que han progresado bien, los bebés han nacido. No es criterio de no viabilidad. Es solamente algo que nos dice que probablemente ese embarazo tiene más posibilidades de que se pierda. ¿Ven? Este es un hematoma. A ver, este es el saquito gestacional. Dentro del saco encuentro la vesícula vitelina. Cerca de la vesícula del disco embrionario. Signo del anillo de compromiso. Ahora, cavidad amniótica va a estar rodeando al embrión, cavidad coriónica, todo lo que está afuera. Esta es la membrana coriónica. Y por detrás de la membrana coriónica yo veo una imagen hipoecogénica, heterogénea, avascular. Antes de medir esto, lo que hacíamos era duplicar la pantalla, tener los dos cortes en sus diámetros más grandes, sacar las medidas en sus diámetros mayores y calcular un volumen. Actualmente lo que se aconseja es dibujar sobre el saco gestacional una cruz y a cada uno de estos segmentos cuadrantes asignarle un 25%. Entonces, este hematoma ocupa todo este cuadrante y parte de este cuadrante. Por lo tanto, tengo 50 aproximadamente. Aquí puedo dividir, ¿no es cierto? La mitad sería aprox 12.5 y la mitad de este cuadrante más o menos unos 10 pulgadas. Entonces, más o menos un 60% de desprendimiento retroporiónico, aproximadamente. Calculamos entonces el porcentaje. ¿Qué más? Si el desprendimiento, ¿dónde está localizado? Si está en el extremo fúndico, en el polo fúndico o en el polo caudal. Está más cerca del fondo o de los orificios cervicales internos. Localizamos, asignamos un porcentaje, identificamos el desprendimiento y ahí lo reportamos. ¿Cómo se reporta esto? ¿Qué es? Es un hematoma retrocorial. Retrocorial o subcoriónico retrocoriónico. Nuestro es un varito. Este es un hematoma. Y debe ser avascular. La clave, para que sea hematoma no se tiene que mover. No tiene que tener vascularización. Y a veces, en realidad, tendría que estar asociado clínica, ¿verdad? Paciente, un dolor, un golpe. Pero la clave es eso, que no se mueva, porque podríamos identificar puntos de drenaje venoso y hay movimiento de la sangre, aunque no hay color, hay movimiento. Eso no es desprendimiento, no es hematoma. El hematoma no se mueve. Ahora, cuando la sangre está fresca, ¿de qué color es? Blanca, es hiperecogénica y ahí es más difícil de diagnosticar. Por eso a veces van y dicen, no tiene hematoma, pero progresan los días y sí había hematoma. Entonces, los hematomas hiperecogénicos más recientes, ¿cómo los vamos a diagnosticar? Con engrosamientos asimétricos. Aquí tengo que encontrar un doble anillo, ¿verdad? Y aquí veo que una de las partes del anillo está más lejos de este lugar. Entonces, hay asimetría. Con esas características yo puedo identificar o sospechar por lo menos el hematoma retrocorial. Ahora, en la
vamos a encontrar una imagen que se introduce a la luz del saco gestacional, que puede ser única o puede ser múltiple. Es heterogénea y avascular, corresponde a un hematoma. Este es un hematoma coriodesidual o un coriónico. El nombre correcto es un coriónico. Es un pueblo, nada más que se está introduciendo hacia la luz. Es avascular. Me dice que este embarazo es no viable. No. ¿Qué me dice? Que tengo que volver a control. ¿En cuánto tiempo? Unas 2 semanas aproximadamente, o tal vez, porque dependiendo de la clínica también, ¿verdad? Porque lo único que me dice es que probablemente tenga mayor porcentaje de probabilidad de pérdida de embarazo. Es lo único que me dice. Si tenemos un embrión con latido, entonces este embarazo es viable, ¿verdad? Y además está sucediendo un hematoma. Entonces solamente me dice que no sabemos si este embarazo viable va a seguir progresando, ¿no? Nada más. Y los embarazos podrían acompañarse, por ejemplo, hay otros embarazos que son embarazos heterotópicos, donde un embarazo está intrauterino y el otro es ectópico, entonces al mismo tiempo, ¿no? Uno de esos se puede romper y nos puede generar una colección líquida hipoecogénica en el fondo del saco de Douglas. Este color de líquido está más relacionado con sangre. Entonces aquí tengo líquido hemático en calidad, en este caso pélvico. Pero hay que revisar, ¿verdad? Porque por ecografía nosotros decimos si hay líquido o no hay líquido, y ya más o menos por la clínica y los otros hallazgos podemos ir juntando datos y decir lo más probable es que sea un embarazo ectópico roto. Y este es el ectópico. Esta es una ecografía por vía transvaginal, difícil diagnosticar un embarazo ectópico incipiente por vía pélvica, tiene que ser transvaginal. Aquí estamos observando el ovario, en este caso derecho, y este es el anexo, aquí está la trompa, el ligamento ancho en realidad, y la trompa. Este es un embarazo ovario derecho. Aquí lo que se observa es el signo de la mancha o signo del globo, donde vemos una masa heterogénea próxima al ovario. Si ustedes comprimen el transductor, el signo de la mancha se va a desplazar a un lado y el ovario en sentido opuesto, se separa. La trompa en su región angular es el lugar donde más frecuentemente se producen los embarazos ectópicos, ¿no? Pero aún así tengo aquí un signo de probabilidad de embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque no tengo vesícula uterina. Probablemente este embarazo ectópico, no sabemos. Signo de la mancha o globo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues necesito correlacionar con laboratorios. ¿Qué laboratorios? Fracción beta, HCG, cuantitativa. Y ahí vamos a ver los niveles de la presión beta y correlacionamos con los hallazgos y hacemos ecografías guiadas de control, ¿no? Y cuando progresa el signo del blob o de la mancha, lo que vamos a ver es esto. Esto se llama el signo del bagel o de la rosquilla o de la dona también, donde lo que estamos encontrando es el saco gestacional y todo lo que está alrededor es la reacción coriodesidual. Aquí la pregunta del millón es: cuando una paciente está embarazada, doctora, dentro del ovario, vamos a encontrar un cuerpo lúteo, ¿verdad? Normal. Y este cuerpo lúteo tiene paredes gruesas y tiene bordes internos aserrados. Y cuando colocamos la caja de color, tiene el signo del anillo de fuego. Y este tiene un contenido anémico. Ahí este puede tener un contenido totalmente heterogéneo
o en patrón de fibrilar o coágulo retráctil, o puede ser incluso anecoico, ¿verdad? Versus el embarazo ectópico. El embarazo ectópico generalmente no está en el ovario. Que sea un embarazo ectópico ovárico es muy raro, pero podría pasar, pero muy raro. Mala suerte, pero podría pasar. El contenido anecogénico, los bordes internos son lisos, la pared es mucho más gruesa, la ecogenicidad de este tejido es similar a la del endometrio, es decir, pericoico más blanco, no tiene estos bordes internos lobulados, es liso, y en ambos casos va a tener el signo del anillo del cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? El contenido, las paredes y la localización. Las paredes más gruesas, más brillantes, más hiperecogénicas que el cuerpo lúteo, el borde interno liso y el contenido siempre va a ser anecogénico del embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque es el saquito gestacional que se está formando. Mientras que aquí hay sangre dentro de la bolsa, ¿verdad? Y otra cosa que tengo que hacer es buscar el cuerpo lúteo. Eso es muy importante. Siempre revisar el ovario y el contralateral. El ipsilateral sobre todo y el contralateral. Entonces, eso es diferencia con el cuerpo lúteo y pericoico en relación al endometrio uterino. Bien, preguntas. Hemos viajado brevemente por el primer trimestre temprano. ¿Alguna duda, pregunta? En esta etapa del embarazo, ¿se mide el peso embrionario? No. No, solamente longitud cráneo caballo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si hay saco gestacional que voy a medir, solo el diámetro medio del saco gestacional. Si luego aparece el saco gestacional y adentro el embrión, perdón, la vesícula vitelina, ¿qué voy a medir? Diámetro medio y vesicular vitelina. Si ya en este embarazo aparece la vesícula y digamos un disco embrionario, pero no hay latido, entonces ¿qué voy a medir? Diámetro medio, vesícula vitelina y longitud cráneo papadillo. Ahora, si aparece, digamos, aparece latido, entonces además voy a medir frecuencia cardíaca embrionaria. Y voy a fijarle los latidos y la edad gestacional, más o menos 3 días. Muy bien. ¿Las preguntas? ¿Todo bien? Ahora vamos a ver. Esto no les he subido. Sí. Voy a subir. 20, 26.